Bueno, buenas noches. Primero que todo, quiero darle las gracias a Denis y a todas las muchachas, a todas las que logramos estar al día ahí en todas las clases, todas de verdad que fueron también bastante importantes. Yo creo que aquí uno se lleva aprendizaje no solo de las profes, sino también de las chicas. Para mí la energía de cada una fue súper enriquecedora. Así que gracias primero que todo. Y bueno, mi ensayo se trata de la telepatía como método de acompañamiento y contribución a gestar una paternidad consciente que, que asegure el bienestar e infancia futura de las próximas generaciones. Sé que suena un poquito loco, pero bueno, les prometo que va a ir un poquito asociado a mucho de lo que vimos en clase. Y a ver, una de las clases que a mí más me impactó fue la 6 que se habló del nacimiento, muerte y renacimiento, donde se expuso varios casos de regresión, de personas que habían experimentado imágenes, emociones, no sé qué, cuando estaban en el vientre de su mamá. Y se habló también de una voz trascendental, ¿no? También se compartió este libro de Wendy Ann McCarthy, donde hablaba de la conciencia del bebé antes de nacer. Y pues esto a mí como quien dice, me voló los tapones porque yo había tenido una experiencia que la tenía como muy guardadita porque, o sea, la viví, pero dije, wow, ¿será que esto es posible? La dejé ahí como que, bueno, no sé, como algo súper loco, ¿no? Pero ni pendiente. Cuando me topo con el diplomado, veo toda esta información, veo toda esa parte que me pareció, wow, no sabía que estaba requiriendo tanto la información hasta que la tuve, hasta que la vi. Y así fue, la verdad, cada clase, para mí este diplomado fue un reconocer enorme para mí, para mi camino. Y lo más, digamos, tapones que vi de la clase fue que decían, bueno, es que se reportaba esto a través de la conexión entre la madre y el hijo, a través de ese cordón umbilical energético. Y bueno, ahí se anexaron también otros casos de regresiones a niños. Me imagino que ustedes recordarán casos súper impactantes que comentaron las profes. Y pues ahí yo dije, imagínate, o sea, más impactante porque yo no tenía el bebé dentro de mí y experimenté algo de esta forma, entonces era como, wow. Por supuesto, en medio de mi experiencia, yo tenía parte de este conocimiento, pero tampoco lo había validado. Entonces, obviamente, la clase estaba como dándome más claridad, claridad, claridad. Y bueno, por eso esta clase trajo a relucir este ensayo, porque de ahí reconozco esta experiencia que tuve hace 4 años con un bebé de mi familia, que bueno, yo tengo la dicha de llamarle mi sobrinito, aunque no es hijo de mi hermana, pero es de una prima hermana. Y bueno, el haber visto esta clase me hizo a mí verlo totalmente trascendental para mi vida y pues obviamente compartirlo porque después de ahí pude pues reconocer también mucho de lo que había podido canalizar además en medio de ese proyecto. Entonces, bueno, para llegar allá tengo que hablar de mí. Mi camino espiritual se remonta a mis 2 añitos de edad de tener dones y habilidades despiertos. Yo le llamo que no eran conscientes porque crecí en un entorno donde no había información y la información que había era tabú. Entonces era como que eso es indebido, eso no se debe, eso es malo, es esto, aquello, no sé qué. Entonces, como bien también hubo una de las clases por ahí, no recuerdo cuál, si fue antes de las 6 o después, que se habló de que la enfermedad era como ese trance también para permitirte mayor conciencia y para ver la vida distinta. Y bueno, yo tuve, o sea, yo creo que a mí no me bastaba una, me bastó 4 encuentros cercanos a la muerte para poder decir, ok, realmente, o sea, la vida tiene secretos, que fue como saqué mi cuenta laboral y de ahí fue como que aterricé un montón de mi propósito, mi camino del alma, mi maestría interior, el poder reconocer todos estos dones. Y para cuando surge esta experiencia con mi sobrino, pues obviamente ya traía un camino bastante considerable con las habilidades, dones, telepatía como medio de comunicación y sabiduría, ¿no? Entonces, bueno, en medio de este proceso me topo con
mi prima notificando que estaba embarazada de 3 meses y fue como un enlace directo. Yo lo llamo de que mi sobrino como que se enchufó y dijo, bueno, ahí está tu canal abierto, yo necesito como que conectarme por ahí con alguien porque los demás no me están prestando atención, ¿no? Y me topé con un bebé que me hablaba de cómo iba a ser físicamente al nacer, toda la información del parto, de cómo iba a ser el posparto, cómo iba a lucir su mamá después de darlo a luz, por qué él estaba eligiendo no mostrarse, porque su barriguita se mostró ya como, creo que a los 8 o 9 meses, y todo el mundo pensaba que es que estaba mal, pero ellos hacían sus chequeos y estaba bien, pero no lograban ver como el estado del bebé, y él me decía, mira, yo estoy bien, pero necesito que te comuniques con mi mamá y le expliques el por qué yo no me muestro, y mucho de él, porque él no se mostraba, era porque él veía un entorno que había mucho juicio, mucho de lo que yo viví pequeña. Nadie me entiende, esto va a pasar así, esto va a pasar asado. También había como un poquito de diferencias con su familia paterna, porque él sentía que esa era la que más lo iba a juzgar. Entonces, bueno, él me explicaba como que yo sé que nadie te va a creer, y de hecho yo en medio de la comunicación, yo como que, bueno, yo de verdad no sé si estoy bien, estoy mal, estoy loca, esto está pasando, no está pasando, pero bueno, vamos a hacer aquí un acuerdo. Si esto es real, o sea, dame una señal o algo por el estilo, porque, o sea, yo puedo comunicar todo lo que tú quieras, pero ¿cómo me creen, no? ¿Cómo hacemos acá? Entonces, bueno, él me explicaba que el fin de esto era poderle ayudar a que, recordemos ahí es donde surge el título del ensayo, como dejarle un camino preparado para cuando él al nacer, pues tuviese esa comprensión, porque él comentaba, yo voy a ser un niño especial. No creo que haya en nuestro entorno alguien que entienda o que nos vaya a entender, pero cuando nazca, pues me van a ver especial, lo voy a hacer, pero no va a ser como lo van a ver los médicos o como lo ven los médicos, y yo como que requiero un apoyo, ¿no? Entonces, él me dice en la próxima cita, y yo sé que suena loco, suena como un chisme, pero es que de verdad la comunicación era súper seguida, súper fluida. Y él me dice, en el próximo eco yo me voy a mostrar solamente el pie, porque a todas estas mi prima cada vez que iba a hacerse su chequeo, él no se mostraba absolutamente nada. Entonces él dice, voy a mostrar mi pie izquierdo, y esa va a ser nuestra señal, y va a ser la señal también para que mi mamá crea todo lo que tú, pues, nos estás comunicando. Entonces, bueno, en efecto, todo esto surgió. En la actualidad, todo esto no solo se mantuvo, él de hecho conmigo tiene esa comunicación. Yo ahorita estoy como enseñando a sus papás a abrirse a esa parte. Todavía hay personas que se sorprenden un poquito, pero es que tiene una agilidad súper tenaz en las partes energéticas y hasta, bueno, en realidades alternas y demás. Y ahí está el piecito, ahí está el piecito en el eco de, de lo que fue súper mágico esa experiencia. Esto obviamente trajo para mí, para mi familia y para mi lado profesional, un cambio bastante pues trascendental, que gracias a este diplomado dije, ok, esto es algo que tengo que validarme, tengo que reconocerlo, y pues lo que pude canalizar no lo puedo esconder, lo tengo que mostrar. Todavía no he sacado pues lo que canalicé, lo tengo como por ahí guardadito, pero quise mostrarlo como esa conciencia en yo le llamo una generación futura, que viene como mucho más avanzada, que acá pues podemos ver que este lado trascendental ya está siendo cada vez más importante, y yo pienso que no solo ha sido, es, sino que va a seguir siendo importante, que vamos a pasos agigantados y que va a ser fundamental para estas generaciones futuras, esos núcleos familiares más armoniosos. Yo creo que todos hemos escuchado la epigenética, o que, bueno, traemos información de transgeneracional ahí pues apegada, y yo creo que si validásemos un poco más lo que son las dones y las habilidades, o sea, como que estos regalos del alma, pudiésemos también desmitificar muchísimas cosas que nos permita ya no ver las cosas tan místicas, sino normalizarlas un poco más y colocarlas al servicio, ¿no? Entonces, creo que, bueno, ya incluso hay estudios que promueven todo esto, que lo avalan. Y pues, bueno, me gustaría cerrar con que yo fui, como lo dije a un inicio, una niña así. Y
y pues gracias a haber elegido diferente, haber vivido tantas cosas, hoy puedo desarrollar terapias incluso cuánticas y ayudar a otras personas, a guiarles igualmente a reconocer esos dones y habilidades. Me gusta llamarle este grupito de almas divergentes porque yo también me considero una y sé que estas futuras generaciones también. Entonces, esta cita que coloqué acá es de unas personas que también me han ayudado mucho en mi camino, tiene que ver con mucho lo que decía Denis por ahí, Access Consciousness, y ellos dicen que estos niños no ven el mundo como nosotros lo hacemos, y cuando lo vemos a través de sus ojos, eso crea dificultades para ellos. Entonces necesitamos ver lo que ellos ven en vez de tratar de hacer que ellos vean las cosas a nuestra manera. Y me gustaría cerrar es con una pregunta de acceso a más conciencia, ¿no? De cuánto realmente se sigue desestimando los dones, las habilidades, los regalos del alma, esa maestría interior del alma que todos tenemos, por ahí lo dijo eh, una de las segundas chicas en el primer bloque, que habló de esa sabiduría interior que todos tenemos y que se desestima cuando realmente si se tomara en cuenta, podríamos sacarle la contribución y el regalo real para una evolución consciente y experiencias trascendentales con mayor facilidad, porque también mucho de lo que vimos en el diplomado fue que hay crisis espirituales muy fuertes y yo también viví un montón porque no tenía gente cerca que me ayudase y por eso tuve que adentrarme en mi maestría, pero creo que el hecho de aceptar y recibir todo esto como es podría facilitarnos esta área trascendental y esas crisis espirituales, vivirlas con mayor facilidad. Entonces, bueno, esa fue mi ensayo. Me Gracias. encantó, hermosísima, de verdad muy bella la clase. Me Ya, pareció increíble eso de lo de tu sobrino. Bueno, o sea, me pasó algo similar, pero no tan así como tu sobrino, esa comunicación tan fluida y tan hermosa, porque yo siento, tú me lo contabas y yo sentía escalofrío. Yo sentía muchos escalofríos porque es como muy mágico. El no, año pasado, a inicios de año, mi hermano vino con su esposa a visitarme aquí a Medellín. Ellos están en Venezuela. Y cuando ellos llegaron, o sea, yo no conocía a mi cuñada, o sea, solo por mensajes, por llamadas y ya. Pero el primer abrazo que yo le di a ella, a mí se me revolvió el estómago y me dio como una especie de mareo y una sensación así de náusea. Y yo, uy, qué curioso, y le dije a mi esposo, me siento tan mal. Y yo, bueno, dije, quizás son los nervios de que ellos están aquí de visita, que para mí parece un sueño. Pero lo cierto es que toda esa semana que ellos estuvieron aquí, estuvieron como unos 8 días, estuvieron aquí conmigo, esos 8 días yo tenía síntomas de embarazo. O sea, tenía el estómago revuelto, tenía náuseas, tenía una cosa rara y yo, ella está embarazada. Y yo le decía a mi esposa, ella está embarazada y mi esposo me decía, no seas tan ave de mal agüero. Ellos están empezando su negocio, no le digas esa cosa. Y yo, pero es que yo lo siento. Y ellos se fueron a Venezuela y bueno, en efecto, a las 2 semanas se hicieron los exámenes y me dieron la noticia de que venía una sobrina en camino. Entonces me claro, pareció muy es divino. mágico. Sí, fue muy mágico porque dije, no puede ser que yo la sentí antes de que ellos supieran, pues, de que ellos estaban embarazados. Antes de que ellos lo supieran, yo sentía sus síntomas y lo más increíble era porque yo sentía los síntomas de embarazo de ella. Había como una conexión o algo. Obviamente después que pasó eso yo no sentí más nada, pero fue como un aviso que me habían dado y yo lo sentí y decía, hay un bebé ahí adentro, pero no les decía nada porque era como, ¿qué les voy a decir? Mira, yo tengo síntomas de embarazo, creo que tú estás embarazada. Imposible. No, pero muy bella la clase, de Sí, verdad, muy mágico, me encantó. gracias. Sí, sí, es muy mágico. Yo cuando vivía todo eso me sentí, yo era la primera que me decía, estoy loca, no puede ser, no sé qué. Uno se desestima mucho, pero ya después que lo vives y que me ha podido pasar así, o sea, es como ir elevando, o sea, cada don y habilidad tiene como una intensidad, entonces tú vas como elevando la intensidad o el alcance de tus dones y habilidades y eso te va ayudando a trascender, o sea, mucho más allá de esta realidad con esos dones y habilidades. Entonces sí, es bastante impresionante, pero es posible, o sea, esta clase también se vio, creo que fue, no sé si fue patologías que hablaban de cuándo podía ser psicosis, que uno podía distinguir la realidad o no. Y
que incluso hay diagnósticos como por ejemplo autismo, Asperger y todo eso, que en realidad son dones y habilidades. Por ejemplo, mi sobrinito fue diagnosticado, por eso él me decía, voy a ser visto como especial, pero no es así. Y él fue visto, o sea, estaba diagnosticado como autismo leve, pero en realidad es todo este montón de cosas que, por fortuna, ahorita mi prima se abrió y se está permitiendo la guianza y ha habido un avance impresionante. Pero, pues en mi caso también fue así, o sea, yo tuve como un poquito de cada una, un toque de cada una, como digo yo, y en realidad son habilidades no o sea, eran no reconocidas. Entonces, es importante como que tomar toda esa información y gestarle ese espacio de bienestar pues a ellos. ¿Cómo paro acá? Le compartir la... Ok.